Bueno, hidrocarburos. Su nombre ya lo dice. Tiene hidrógeno y tiene carbono. Por eso hidrocarburo. ¿Sí? Solamente eso vamos a encontrar. Esos son los grupos funcionales más simples que vamos a encontrar entonces en la química orgánica. Dice, según que la cadena sea lineal o cíclica. ¿Cómo era lineal? Posee dos extremos. Cíclica no tiene extremo. Saturada, solamente enlace simple, ¿verdad? Insaturada, hay dobles enlaces o triples enlaces. Entonces se van a clasificar de acuerdo a eso en alifáticos y en aromáticos. Los alifáticos pueden ser los alcanos, que son los que tienen solamente enlace simple, alquenos que tienen al menos un enlace doble, alquinos que tienen al menos un enlace triple y los cicloalcanos que son cíclicos justamente, ¿verdad? Puede haber también cicloalqueno, cicloalquino, solamente que es un poco más difícil de encontrar, ¿está? Y bueno, en la fórmula general, fíjense un poco, esto de N significa la cantidad de carbono que va a tener nuestra cadena carbónica. Por ejemplo, si tiene 5 carbonos, yo digo C5, 2 por 5 sería 10 más 2, 12. Entonces sería la fórmula general C5H12 para un alcano, ¿está? Si es un alqueno, tiene una unidad de insaturación, eso es equivalente a restarle un H2 o una molécula de hidrógeno. Entonces, fíjense, va a tener C5 y ahí va a ser H10 nomás ya, ¿está? Y si es un alquino, tiene 2 unidades de insaturación, o sea, le vamos a sacar 4 hidrógenos. Entonces, ¿qué vamos a tener? C5, 2 por 5, 10, menos 2, 8. C5H8, entonces va a quedar la fórmula. Y los cicloalcanos, ¿verdad? Son equivalentes a lo que son los cicloalquenos porque también tienen una unidad de insaturación al perder los extremos. ¿Está? Es como que le sacamos 2 hidrógenos. El benceno y derivado vamos a estudiarle así entre los aromáticos, que son compuestos que tienen altísima estabilidad y generalmente no hacen el tipo de reacciones que harían los alquenos o los que tienen varios enlaces dobles. ¿Está? ¿Cuál era el mecanismo típico para los alquenos? Adición electrofílica. Podría ser también radicalaria, pero eso no tiene que especificar que hay un catalizador y solamente la hidrogenación se describe como un mecanismo radicalario. El resto, hidratación, hidrohalogenación, todo lo que vayamos a ver para los alquenos va a ser por adición electrofílica. ¿Está? Bueno, empezando entonces por los alcanos, solamente van a contener enlace sigma, dijimos solamente enlace simple. Si hay solamente enlace simple, los carbonos toditos van a tener hibridación sp3 y su ángulo de enlace entonces va a ser de 109,5, ¿verdad? Bueno, a la hora de nombrar, ustedes ya saben todas las reglas, me van a decir cómo vamos a nombrarle a este. Cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 7 carbonos, la más larga nomás era, ¿verdad? 7, y después primero nombramos al radical metil, ¿verdad? ¿En qué posición? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en ambos casos se encuentra igual. ¿Cómo va a ser entonces el nombre? 4 metil heptano, ¿verdad? Bueno, primero se nombra el radical, números de letras se separan por guión, esto indica la longitud de la cadena principal, esto la saturación o insaturación y esto el grupo funcional. ¿Está? Bueno, en el 2, ¿cómo va a ser entonces? Este era para el tema del extremo, nomás por dónde comenzar, ¿verdad? Generalmente cuando está acá no le confunde absolutamente nadie, pero si yo le pongo a este acá, ahí le suele confundir un poco a la gente, ¿verdad? Suelen empezar a contar de acá y le ponen en posición 4. ¿Cuál es la forma correcta? Buscar que esté más cerca del extremo nomás, ¿verdad? Para darle la menor numeración. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se va a llamar esto? 2-metilpentano. Ya está ya. Y este, cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿verdad? ¿O no? O vamos a elegir otra cadena. Esta es la misma, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo ustedes saben que esta es equivalente a esta? Porque es en la misma ramificación. Tienen los mismos tipos de ramificaciones, ¿verdad? Si es que yo eligiera esta,
¿está? Esto va a quedar como una ramificación etil y metil va a tener, y este tiene lo etil y metil, ¿está? Por eso son iguales. Bueno, ¿y de qué extremo voy a empezar a contar? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por orden alfabético era así, ¿verdad? Cuando hay empate, orden alfabético. Entonces empezamos por acá. Entonces sería 4, 5, 6. ¿Cómo va a ser el nombre de esto? 3 etil. Otra vez se nombra por orden alfabético. Después 6 metil. Después octano. Ya está. En teoría, ¿saben qué? Esto va todo junto así. Tipo, si yo voy a decir metiloctano, todito junto tengo que escribir en teoría. Creo que en el examen humano aparece así. Pero bueno, por si acaso aparezca y les confunda, el que es todo junto es el que he aceptado. Bueno, número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo va a ser? 2,3, y cuando se repite el radical va a ser con el prefijo di, ¿verdad? En este caso. Metil, después hexano. Solamente utilizamos di, tri, tetra cuando se trata del mismo radical. No puedo unir etil con metil. ¿Está? ¿Acá? ¿Por qué extremo vamos a usar? A o B. B, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por más de que en ambos casos va a tener numeración 2, acá se va a repetir, entonces va a ser 2,2. Y si yo empezaba por acá 2, acá iba a ser 7, 7. ¿Está? Bueno, entonces ¿cómo va a ser el nombre de este? 4 etil, orden alfabético siempre. Después 2,2,7 trimetil, ¿verdad? Después octano. Ya está. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Bueno, para nombrar esto, en el caso de que nosotros tengamos nitro, tengamos halógeno, tengamos grupo éter, por ejemplo, si ellos se consideran grupos subordinados, o sea que ellos nunca van a ser grupo funcional prioritario, se consideran prácticamente como si fuera un radical más nomás, ¿está? Entonces, a la hora de nombrar, en este caso, ¿cómo voy a proceder? Orden alfabético, ¿verdad? Porque los dos están a la misma distancia. Primero debería desempatar con la distancia. Bueno, ¿y quién va a ser nombrado primero? Bromo. Entonces voy a empezar de ese extremo. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo va a ser el nombre de este? 2 bromo. Después 3 nitro. Butano. Ya está. Bueno, este que está acá, tipo, este es para que ustedes caigan nomás, ¿verdad? Este es mi cadena principal en realidad. No importa si la cadena principal está doblada, tiene que ser la más larga, ¿está? Y la que contenga grupos funcionales prioritarios. En este caso, como es un alcano, no hace falta eso, ¿verdad? Bueno, la más larga. Entonces, que tengo radical etil y radical metil. ¿Por cuál extremo voy a empezar? A o B. B, ¿verdad? Porque acá 1, 2, en posición 3 ya estaría, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se va a nombrar entonces este? 6 etil, primero el etil, orden alfabético, después 3 metil, decano. Ya está. En cuanto a los tipos de isomería que podemos encontrar en los alcanos, ellos no tienen doble enlace, no tienen grupo funcional no carbonado ni nada de esas cosas. Lo único que yo puedo hacer es alargar o acortar la cadena, isomería de cadena, o mover radicales carbonados. Y cuando muevo radicales carbonados, por ejemplo, si tengo 2 metilpentano versus 3 metilpentano, la única diferencia, o sea, el único tipo de isomería que tenemos es de cadena, ¿está? Bueno, y tenemos también isomería óptica, eso en el caso de que haya carbono quiral. ¿Cuál sería el alcano con isomería óptica, el más simple que haya? Vamos a poner un carbono, ¿y después qué le vamos a poner? 4 cosas diferentes, ¿cuáles? ¿Qué le podemos poner? Hidrógeno le voy a poner 1, después metil, después etil, después propil, para que sean cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se va a nombrar este? Mi cadena principal, esta, ¿sí o no? Bueno, y 1, 2, 3, 1,
2, 3, 4. Entonces empiezo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se va a llamar? 3 metilhexano. El 3-metilhexano ya tiene entonces isomería óptica porque tiene 4 cosas diferentes en un carbono, en uno de sus carbonos. ¿Está? Bueno, entonces sí puede haber isomería óptica. Y vamos a ver si hay RS más menos, bla bla bla. Bueno, conformaciones de los alcanos. En el PDF le hace muy hincapié, ¿verdad? Hacer la diferencia entre lo que es una isomería de cadena y lo que es un conformero. Un conformero actualmente ya no se considera isomería, antes se consideraba isomería conformacional, decía. Pero ¿qué es lo que pasa? Para decir isomería yo tengo que decir dos compuestos diferentes y esto es el mismo compuesto. Ahí estuvo la traba, entonces empezaron a llamar conformación nomás, ¿está? Bueno, y las conformaciones que podemos tener son dos grandes. La eclipsada, que va a ser cuando se tapan todos. Fíjense acá, este carbono tiene 2 hidrógenos hacia adelante, 1 hacia arriba. Y este carbono, 2 hidrógenos abajo, 1 hacia arriba también. ¿Sí? Si es que yo voy a representar, uno le va a tapar al otro, ¿verdad? ¿Este qué tipo de representación sería? ¿Cómo se llama? Cuña y traza, ¿de quién es? ¿De Fischer? ¿Cuál es? Bueno, sí, ¿verdad? ¿Este de quién es? Representación en caballete. Y este, Newman. Pero los tres, la misma cosa, solamente que es diferente punto de vista o diferente perspectiva va a ser, ¿verdad? Y esto vendría a ser, por ejemplo, la alternada. La alternada va a ser cuando hay giros ya que no permiten que se tapen todo, ¿está? Entonces fíjense que acá yo voy a tener un carbono que tiene 2 hidrógenos hacia abajo, 1 hacia arriba. Y acá está al revés, 2 hacia arriba, 1 hacia abajo. Entonces en ese caso yo lo voy a ver de esta manera o le voy a ver de esta manera. No van a estar todos tapados, ¿está? ¿Se entiende esto? Ahora se hace la idea. Me parece que ya les mostré luego. Bueno, lo que sí tienen que saber es que la más estable sería esta porque va a tener la menor repulsión, porque no se van a molestar acá las nubes electrónicas de estos átomos. En cambio, acá esta nube electrónica se molesta con esta. Y peor aún si es que el átomo es más grande, si es un cloro con un cloro, por ejemplo, se molestan más todavía. ¿Está? Bueno, Bueno, acá por ejemplo en el PDF les muestro lo que es el diagrama de energía, cómo es así cambiante, ¿verdad? El ángulo entre rotaciones entre un eclipsado y un escalonado es 60 grados, ¿está? Y este puede tener otra vez dos clasificaciones, que es en anti o en gauche. Vamos a poner que acá, por ejemplo, yo tengo un metil, ¿está? Cuando el metil esté totalmente a 180 uno de otro, ahí le llamamos en anti. ¿Está? Y si por ejemplo yo no le tengo el metil ahí, sino le tengo a uno de los costados, ¿está? No está totalmente eclipsado, no se puede eclipsar esto, pero están así distantes entre ellos, vamos a decir. Entonces ahí le llamamos engauche, ¿está? ¿Se entiende eso? Por ahí cuando miren el diagrama para que entiendan nomás lo que están viendo. Bueno, y como dije, la más estable, la de menor energía, entonces va a ser la escalonada, porque no hay repulsión de nubes electrónicas. En cuanto a propiedades físicas de los alcanos, dice que son compuestos apolares e hidrófobos, y claro, si tienen solamente carbono e hidrógeno básicamente, son tetraédricos, entre ellos todo se anula a través de los vectores que hayan sido generados, porque el enlace es polar, ¿está? No como dijo Arturo al principio del año, ¿verdad? Bueno. Y la interacción entonces que van a tener si son apolares es London, básicamente. ¿Y en qué me baso si yo tengo varios compuestos que tienen London para desempatar? ¿Cómo yo desempato entre un tamaño, peso en realidad, verdad? Bueno, el más grande tiene mayor London. Cuanto mayor número de carbonos, es mayor la interacción, justamente eso es lo que explica, ¿verdad? Cuanto más carbonos tenga, más interacción hay, entonces mayor es el London. Por eso el más grande tiene mayor London. Y eso va a aumentar los puntos de fusión y los puntos de ebullición también. Y es así que, por ejemplo, entre los alcanos yo tengo los tres estados de agregación dependiendo de la cantidad de carbono. Los que tienen poquitos carbonos, entre 1 y 4, son gases.
5 a 17 aproximadamente líquidos y después más de 18 ya son sólidos. ¿Está? Tienen que acordarse más o menos por lo menos el rango, ¿sí? Y otra vez, de acuerdo a la forma, también puedo tener diferentes, variaciones en el punto de fusión o de ebullición. Por ejemplo, cuando es lineal, el punto de ebullición es más alto. ¿Por qué? Y bueno, vamos a suponer yo tengo lineal con lineal. Ahí, pues superficie de contacto abundante. Y si es un globular con un globular o ramificado, vamos a decirle, esta nomás es la superficie de contacto, o sea, es menor. Por eso el punto de ebullición es mayor para un lineal, pero el punto de fusión es mayor para un ramificado. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? En cuanto a las propiedades químicas, los alcanos son conocidos por su inercia química básicamente. Ellos son compuestos que casi no reaccionan luego. Bueno, tiene que haber algo que sea muy fuerte luego para hacerle reaccionar. Por ejemplo, si yo le voy a someter a un nucleófilo o a un electrófilo nomás, ellos no reaccionan. Pero ¿cuál era el intermediario más radioactivo? El radical libre. Solamente el radical libre le puede hacer reaccionar a ellos. ¿Y qué mecanismo utilizaban los alcanos? Sustitución radicalaria. Lo que pueden hacer es cambiar algo de su estructura, que es lo que van a añadir más si ya tienen todos sus enlaces, ¿verdad? Y qué es lo que van a sacar si solamente tienen carbono e hidrógeno, ¿verdad? No pueden sacar agua, no pueden sacar halógeno ni nada de esas cosas. Bueno, entonces dice, son relativamente apolares, eso ya sabíamos. Se caracterizan por su inercia química, o sea, no reaccionan con ácidos, con bases, tampoco con nucleófilos ni electrófilos, solamente lo hacen con radicales. ¿Está? Dos tipos de reacciones nomás lo vamos a ver. La primera es la de combustión, o sea, le voy a someter a un compuesto orgánico, a oxígeno, y siempre eso me tiene que dar CO2 y agua. ¿Está? Y para el tema del balanceo es muy fácil, vamos a controlar un carbono, acá se fue todo el carbono, uno también. ¿Ves? 4 hidrógenos, ¿dónde se fue todo mi hidrógeno? En el agua. Le falta un 2 entonces, ¿verdad? Para que haya 4. ¿Y ahí cuántos los oxígenos? Acá hay 2 y acá hay 2, 4 en total. Bueno, acá un 2 entonces. Ya estaba el océano. No hay mucho secreto, tienen que mirar dónde se van nomás. Y las reacciones de combustión son reacciones que son exotérmicas, o sea, liberan energía. Yo requiero un poquito de energía inicialmente para iniciar el proceso de combustión, de quemar algo. Pero ¿qué pasa? Al final termina dándome más energía de lo que yo tuve que darle para iniciar. ¿Está? Bueno, y la halogenación. La halogenación, sí, un típico mecanismo de sustitución radicalaria. ¿Está? ¿Y cuántos pasos tenía una sustitución radicalaria? 3. ¿Cuáles eran? El inicio. ¿Qué pasa en el inicio? Se utiliza al catalizador, que puede ser el UV, puede ser peróxido, puede ser calor o algún metal, ¿verdad? ¿Y para qué se utiliza eso? Para generar una ruptura homogénea, ¿verdad? Bueno. ¿Y en quién se genera esa ruptura homogénea? En el cloro, en el halógeno. Ese es el paso inicial. Se generan dos halógenos radicalarios. Después estos halógenos entran en contacto con mi sustrato orgánico y van a generar más y más radicales. ¿Cómo se llama ese paso? Propagación. En la propagación es la reacción en cadena en la que se van generando cada vez más radicales. Llega un punto en el cual va terminando ya mi reactivo, entonces va a ir terminando también la reacción. Van a ir chocando los últimos radicales. Y cuando choquen los últimos radicales, ¿cómo se llama el paso? Finalización. ¿Está? Y es un mecanismo que suele dar varios productos secundarios. ¿Cómo se llamaban los mecanismos por los cuales ocurre esto? Uno era por desproporción y otro era por dimerización. Me voy a tutear. Ay. Bueno, y generalmente me va a dar esto: un halogenuro de alquilo y un ácido halogenhídrico, ¿verdad? Y después me puede dar los productos secundarios, ¿verdad, Dylan? O sí. Bueno, acá pregunto yo, ¿va a tener el producto de desproporción este? No puede tener, me dice que con un carbono va a tener enlace doble, ¿verdad? Bueno, no hay caso.
Bueno, después vamos con los cicloalcanos. Los alcanos eran muy fáciles. Básicamente propiedades físicas lo que más hay que saber y por ahí mecanismo de sustitución radicalaria lo que puede ser que pregunten. Cicloalcanos forman anillos, la hibridación es sp3, ahí esperaríamos a que todos tuvieran el ángulo de enlace de ¿cuánto? 109,5 porque van a ser tetraedros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay anillos que presentan tensión angular o anular, ¿verdad? Tensión en el anillo, ¿por qué? Porque justamente sus enlaces no le permiten tener ese ordenamiento como para que haya menos repulsión. No hay enlace de 109,5 generalmente. Entonces, para estabilizarse, ¿qué van a hacer? Van a adquirir conformaciones tridimensionales diferentes. No van a ser más planos. Nosotros vemos acá, ciclopentano puede ser así plano, ciclohexano puede ser plano. Pero como hay tensión anular, ellos adquieren conformaciones como para eliminar esa tensión angular. ¿Está? ¿Y qué vendría a ser esto? Sería conformación en sobre. Lo único que hace es doblar un poquito este extremo. ¿Está? Para alejar nubes electrónicas entre ellas. Y acá, en el ciclohexano sí que tenemos dos tipos de conformaciones. Una en silla, la otra se llama en bote. ¿Cuál es más estable? En silla. ¿Por qué? Porque aleja más todas las nubes electrónicas. En cambio acá, por ejemplo, puede haber una nube electrónica grande, acá otra grande y hay repulsión entre ellos. ¿Está? Y bueno, me habla también de las conformaciones que puede haber, ¿verdad? Los tipos de enlaces que podemos encontrar en silla o en bote. El que es totalmente recto, el vertical, ese viene a llamarse axial. ¿Está? Puede haber ahí un nitrógeno, un metil, lo que sea. ¿Está? Y el que se suele encontrar saliendo del plano de la silla se llama ecuatorial. ¿Está? Bueno, y entre esos dos tienen que saber que el ecuatorial es el más estable porque no permite que las nubes electrónicas entren en contacto tampoco. ¿Está? Bueno, entonces tienen que saber estabilidades nomás básicamente acá. Y los anillos de 5 y de 6 miembros, nomás luego lo que adquieren estas conformaciones. 4 miembros y 3 miembros guardan nomás su tensión anular. ¿Está? El de 3 miembros, por ejemplo, el propano, ciclopropano, ¿verdad? A ver, ¿qué tipo de mecanismo uno se esperaría de estos? Y son como alcanos. ¿Qué esperaríamos? Sustitución radicalaria. Pero ¿qué pasa? Si yo le someto a hidrogenación a este, en realidad puede ser a cloración nomás, para que sea más explícito. ¿Qué va a pasar? Generalmente este anillo se abre y adiciona en los extremos nomás a los cloros. ¿Está? En cambio, si por ejemplo yo hablo de este, ahí sí suelen hacer sustitución. Pero este que hizo al abrir el anillo, adición, ¿está? Porque está demasiado tensionado, entonces cualquier cosa hace que se abra ya el anillo. Si es que voy a hablar, por ejemplo, del ciclobutano, y ahí depende ya con quién. Cuando yo le someto a cloro, generalmente hace la sustitución radicalaria, sigue el mecanismo. Pero si es que yo, por ejemplo, quiero hidrogenar siempre va a implicar que yo tenga que abrir la cadena carbónica. Entonces ahí va a ser una adición radicalaria. ¿Está? Y el producto en este caso va a ser butano. Y en este, clorociclobutano. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, y en estos casos siempre ya va a ser sustitución radicalaria. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esos dobleces que se hace por la tensión, se hace también si o sea, tienen ramificaciones. Si tienen ramificaciones, igual no. Hacen igual. Sí. Esto por ejemplo, que yo les estoy mostrando del ciclopropano que abre, bla, 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 creo que no hace falta así, tipo, no se pregunta, pero les cuento nomás para que ustedes sepan eso de la tensión angular, bla, bla, bla. ¿Está? Más o menos para que se entienda. Bueno, acá tenemos los tipos de isomería que vamos a encontrar en ciclos. Básicamente cis-trans nomás lo vamos a encontrar. Y si es que hay, por ejemplo, cambios en la posición de, por ejemplo, grupos halógenos, ahí sí se va a considerar isomería de posición. ¿Está? Acá entonces tenemos cis cuando eran los dos en cuñas o los dos en trazas, ¿verdad? O se puede representar así, ¿verdad? Los dos para arriba o los dos para abajo.
la misma cosa, pero para trans es diferente, ¿verdad? Uno es puña, el otro es traza, uno para arriba, otro para abajo o viceversa. ¿Está? Bueno, para la nomenclatura, a ver rápidamente lo que me van a decir. ¿Cómo se va a llamar el primero? Ciclopentano. Es el mismo nombre que para los alcanos comunes, solamente que le añadimos la palabra ciclo antes. A ver, ¿y en este cómo va a ser? Metilciclobutano. Nuestra cadena principal es lo último que se nombra y esto es parte del nombre de la cadena principal. ¿Está? ¿Y por qué no hace falta poner 1-metil? Porque ya se entiende que este es el carbono número 1, el prioritario, porque tiene una ramificación. Entonces no hace falta ponerle 1. ¿Está? ¿Y en este caso hace falta? Ahí sí va a hacer falta porque podemos poner los 2 metiles en el mismo carbono también, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar este, por ejemplo? 1,2. Tengo que empezar por este y continuar para darle la menor numeración al siguiente. Si yo empiezo por acá, esto sería posición 3 recién. ¿Está? 1,2 dimetil ciclopropano. ¿Está? Bueno, este 1,1,2 y además trimetil ciclopropano. Bueno, ya está. ¿Algo más? Acá, ¿cómo va a ser el siguiente? Ahí vamos a empezar por este, ¿verdad? Orden alfabético. Acá no importa si este va a ser 1,1,2, orden alfabético. ¿Está? 1, 2. ¿Cómo va a ser este? 1 cloro. Después 2,2 dimetil ciclopropano. ¿Se entiende el nombre totalmente? No hay ninguna duda. Bueno, ¿y en este? ¿Cómo va a ser? ¿Por cuál voy a empezar? Hay que empezar por este, ¿verdad? Orden alfabético. 2 y en posición 3, ¿verdad? Para darle menor numeración. ¿Cómo va a ser el nombre de este? 1-etil. Después 3-metil ciclohexano. ¿Se entiende esto? Carbono asimétrico, RS. ¿Vamos a encontrar carbono asimétrico? Sí, vamos a encontrar carbono asimétrico. Este sería un carbono asimétrico, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo ir de este lado que este lado. ¿Sí? Bueno, ¿y acá? ¿Cómo va a ser? Voy a empezar por A o por B. Por C. Por C. Por cloro. No, por este vamos a empezar. Porque ahí vamos a darle la menor numeración posible a todos. ¿Está? Bueno, 1, 2, 3 entonces. ¿Cómo va a ser el nombre? 1-etil. ¿Después? Ah, que cloro primero. 2 cloro. 1-etil. Después? 3-metil ciclohexano. Y ya está. Facilito, ¿verdad? Bueno, máximo esto por ahí lo que va a salir en el examen. Y bueno, ellos son hermanitos de los alcanos, así que básicamente son también casi reactivos. Lo único llamativo que tienen su reacción ya les conté, ¿verdad? Algunos abren su ciclo, ¿está? Bueno, halogenación para alcanos de 5 y de 6 carbonos es posible, ¿está? Le voy a someter al halógeno, luz ultravioleta y voy a obtener un halógeno, un halogenuro de alquilo ya, ¿está? ¿Y qué mecanismo va a seguir este? Sustitución radicalaria normal nomás, ¿está? Sustituir uno de los hidrógenos de acá por un cloro y saqué ese hidrógeno y uní al otro cloro que quedaba acá, ¿está? Bueno, después vienen los alquenos que también se llaman olefinas. Olefina hace referencia a los aceites porque ellos generalmente tienen esa textura. Tienen al menos un enlace doble. Cuando hay más de un enlace doble ya serían alcadienos, alcatrienos y así sucesivamente. ¿Está? Su ángulo de enlace es 120 entre esos dos carbonos que están involucrados en el enlace doble. Los demás van a ser sp3 probablemente. ¿Está?
Y el enlace doble no permite libre rotación del enlace. Esto es para hacer hincapié en que no van a tener conformaciones como los alcanos. No va a haber escalonada, eclipsada, nada de esas cosas. Acá vamos a encontrar más bien isomería geométrica, cis trans, EZ. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Nomenclatura de alquenos. Sabemos que tenemos que tener prioridad sobre cualquier ramificación y básicamente eso. A ver cómo se va a llamar el primero. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos en su principal, ¿verdad? Y tenemos un radical propil. Bueno, ¿cómo vamos a nombrar? 3 propil. 3 propil. ¿Después? 1 octeno. Entonces sabemos que el 1 indica dónde está el N, que es un hidrocarburo, tiene 8 carbonos, tiene un radical de 3 carbonos en posición 3. Bueno, el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. En posición 2, el doble enlace, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? 2 penteno. 2 penteno. Re fácil. El siguiente. ¿Cuál es mi extremo número 1? ¿A o B? B. Acá lo que suele pasar es que quieren ponerle la menor numeración a este, pero es más importante el doble enlace, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo va a llamarse este? 4 metil, 2 penteno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y este? Para que hagan hincapié nomás que si hay conformaciones raras, algo de isomería, tiene que ir en el nombre, ¿verdad? A ver, ¿cómo va a ser este? Cis 1,2 dicloro eteno, ¿sí o no? En posición 1 y 2 porque podía estar los dos cloros en el mismo carbono, ¿verdad? Y tiene 2 carbonos, tiene enlace doble, no hace falta especificar dónde está el enlace doble. Y bueno, eso. ¿Qué tipo de isomería va a llevar? Va a ser cis trans. Es Z en este caso. Entonces ahí, entre estos dos, ¿quién gana? Bromo. Y entre estos dos, flúor. Entonces, ¿qué es? ¿E o Z? Z. Z. Bueno, ya está ya. ¿Cómo vamos a nombrarle este? ¿Quién tiene prioridad? Bromo. 1 bromo. Después 1,2 difluoro. Después eteno. Ya está. ¿Se entiende el nombre? Bueno, cadena más larga es esta, ¿o no? Bueno, y tenemos que saber si hay qué tipo de isomería va a ser esta. Es Z, ¿verdad? Tenemos más de 2 sustituyentes ya. En estos dos gana este, ¿verdad? Y entre estos dos gana este, ¿sí o no? Porque acá el desempate va a ser el hidrógeno con el cloro. ¿Estamos? Bueno, entonces sabemos que acá es E. Bueno, y ahora el nombre. ¿Por cuál de los extremos vamos a empezar? A ver, si empezamos acá de posición 1, posición 2, en posición 3 mi doble enlace. Si empezamos acá, 1, 2, 3, en posición 4. O sea, empezamos de este extremo. Carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se va a llamar entonces esto? 3 etil, ¿sí o no? Ah, cloro primero, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? 1 cloro. Después, 3 etil. Después, 4 metil. Después, 3 hepteno. ¿Se entiende eso? ¿Vieron? Facilísimo el nombre. Bueno, polaridad tenemos que saber que cuando yo tengo así, por ejemplo, la polaridad apunta en este sentido. Cuando tengo ¿qué isómero sería este? El cis. Esos vectores van a darme una resultante, ¿sí o no? Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Uno apunta hacia allá, el otro hacia allá. Va a haber resultante ahí. Bueno, este legalmente le dice apuntar mal, lo siento. Sería apuntan hacia el metrio, los vectores, ¿verdad? Entonces, la resultante va a salir más o menos por acá, ¿verdad?
Y acá se anulan porque van a estar a 180 grados, ¿verdad? Entonces va a resultar polar cuando sea el isómero cis y apolar cuando sea el isómero trans. Pero atiendan muy bien que los dos sustituyentes tienen que ser iguales para eso. ¿Está? Si acá es un etil y este es un metil, ahí va a ser polar. ¿Está? Levemente polar. Levemente polar. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Y estabilidad. Esto tenemos que manejar muy bien. Cuanto más sustituido esté mi centro rígido, mi eteno, más estable va a ser. O sea, uno que tiene 4 sustituyentes va a ser más estable que uno que tiene 3. Y el que tiene 2 teníamos 2 opciones, que sea cis, trans. Trans es más estable que cis. Un solo sustituyente y el que no tiene sustituyente va a ser el más inestable. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O preguntas? ¿No? Bueno, propiedades químicas. Reacciones de adición de los alquenos y también para los alquinos va a ser el mismo, ¿verdad? El mismo mecanismo luego ellos tienen. Primero empezamos por la hidrogenación catalítica. Su nombre ya luego dice y te muestra luego el tema del catalizador. Acá no puse, ¿verdad? Pero acá voy a poner. Bueno, luz ultravioleta, peróxido, calor, metales. Bueno, si tengo un alquino y le someto a hidrógeno, voy a obtener alqueno. Y si la hidrogenación es total, ese alqueno va a ir otra vez a alcano. ¿Está? Este va a ser, ¿qué? Sería hidrogenación parcial y esto sería hidrogenación total. Si yo a partir de un alquino obtengo un alcano, entonces va a ser total. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos al benceno. El tema para el benceno, ¿puede adicionar? Sí puede adicionar, solamente en condiciones muy drásticas por su alta estabilidad. ¿Está? Bueno, y nos va a dar como producto un ciclo alcano, o sea que no va a terminar de abrir el ciclo tampoco. Bueno, adición electrófila. Los electrones del enlace pi, del enlace doble, ¿verdad? Van a reaccionar con los electrófilos, o sea, los que son afines a él. Damos reacciones de adición y tenemos 3 tipos de adición electrofílica. La hidratación, que sería añadirle agua a nuestro compuesto, hidrohalogenación, que va a ser añadirle un ácido hidróxido, o halogenación, que sería un halógeno que es en su forma molecular. Los primeros dos, la hidratación, la hidrohalogenación, siguen la regla de Markovnikov. ¿Qué me dice a mí la regla de Markovnikov? Que voy a poner el hidrógeno al más hidrogenado. ¿Está? Bueno, ¿cómo se llamaba el mecanismo que era opuesto al Markovnikov? A ver si se acuerdan. Anti-Markovnikov no me dice el libro, pero tiene otro nombre, Karash. ¿Está? Bueno, y acá muestra cómo se ve el mecanismo de la hidratación, ¿verdad? Generalmente ocurre en medio ácido. ¿Por qué? Porque el protón es el mejor electrófilo que hay por ahí. Como tiene su carga positiva, es afín a esto que está acá, a electrones pi. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? El hidrógeno al más hidrogenado entre estos dos, ¿verdad? Este tiene más hidrógeno, ahí colocamos el hidrógeno. Y una vez que pusimos, esta carga positiva se deslocalizó sobre este carbono. ¿Por qué el hidrógeno al más hidrogenado? Para que la carga positiva esté sobre quien está más estabilizado. Porque este es un carbono ¿de qué tipo? Terciario, ¿sí o no? Carbocatión terciario. Si nosotros poníamos acá en la carga positiva, iba a ser un carbocatión primario. ¿Y cuál es más estable? El terciario es más estable. ¿Está? Bueno, una vez que formamos ya nuestro carbocatión, el siguiente paso es el ataque nucleofílico. No porque se llame adición electrofílica, como les dije la vez pasada, no quiere decir que no va a atacar el nucleófilo. Claro que va a atacar, pero no va a ser el primer paso nomás. Y bueno, ¿para qué nosotros requeríamos este paso inicial? Porque el agua es un nucleófilo, pero es débil, necesita de ayuda. Entonces por eso generamos primero al carbocatión que le va a atraer con su carga al agua. ¿Está? Y el agua, como es nucleófilo débil, todo nucleófilo débil se añade enterito. ¿Está? Bueno, una vez que ocurrió eso, ¿qué va a pasar? El siguiente paso es restaurar nuestro medio. Tenemos que devolver el protón que le sacamos al medio, ¿verdad? Entonces, esto va a salir uno de sus hidrógenos de ahí. O sea, el siguiente paso es la desprotonación. Y ahí obtenemos, al final, un alcohol. ¿Está? Hidratación de alqueno que me va a dar como producto
alcohol. Primer paso, formación del carbocatión. Segundo paso, ataque nucleofílico. Tercer paso, desprotonación. ¿Está? ¿Se entendió? ¿O tienen alguna duda? ¿No? Bueno, hidrohalogenación es tratar con un ácido hidrácido. Y bueno, acá sigue la regla de Markovnikov nomás también. En este caso, por ejemplo, no hay pelea de al más hidrogenado, cualquiera puede ir, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, era un poco más extendido, ¿a quién le íbamos a poner el hidrógeno en ese caso? ¿A o B? A, ¿verdad? ¿O a B? ¿A cuál lo que era? A B. El hidrógeno el más hidrogenado, ¿sí o no? Bueno, entonces fíjense en ese caso que iba a pasar. Acá nomás, ¿verdad? Este iba a ser, acá puso al revés en realidad, ¿verdad? Acá tendría que estar el halógeno y acá el hidrógeno en ese caso, ¿verdad? Eso es nomás lo que va a pasar. ¿Para qué? Para que el halógeno esté en el medio en un carbono secundario, porque si estaba en el otro iba a estar sobre un carbono primario, ¿verdad? Y es menos estable siempre. Bueno, regla de Markovnikov, mismas condiciones, misma cantidad de pasos va a ser acá, ¿está? Y en el siguiente, halogenación. Acá no nos describe absolutamente nada. Probablemente el mecanismo es radicalario, pero no dice, no especifica nada en PPT. Ustedes tienen que saber que va a dar dialuro vecinal. Tengo un alqueno, voy a separar estos dos halógenos y cada halógeno en cada cloro que estaba involucrado en el doble enlace. Nada más que eso. Voy a tener dialuro vecinal. No importa la extensión de la cadena, siempre en los dos carbonos del doble enlace. Y en reacciones de oxidación tenemos la dihidroxilación, la epoxidación. Del primero tienen que saber básicamente el medio en el cual va a ocurrir. Pide que el medio sea básico. Acá nosotros decimos pH 7, pero no es neutro, ¿verdad? Pero pH depende de la temperatura, ¿verdad? Si a 25 grados Celsius, pH 7 es neutro, pero a 0 es básico. ¿Y qué quiere decir que sea básico? Millón OH, ¿verdad? ¿Y qué hacen los OHs? Atacan al doble enlace y se adicionan. Fíjense, entonces me va a generar ¿qué? Dioles, glicoles básicamente, ¿o no? Bueno, y obviamente esto no va a estar tampoco de adorno acá. ¿Qué significa eso? Es el agente oxidante. Esto es una oxidación, ganó oxígeno, ¿verdad? Entonces, si hay una oxidación, sí o sí que tiene que haber reducción. Y el manganeso acá tiene más 7 y pasa a más 2. Sí o sí, si algo se oxida, algo se debe reducir. Entonces acá tenemos nuestro agente oxidante, que se reduce. Bueno, y básicamente eso. Acá, por ejemplo, nos muestra, pero con un ciclo. Y acá en el ciclo lo que va a pasar es que van a tener la misma configuración en cis, por ejemplo. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O alguna duda que tengan de esta parte? ¿No? Estos son fáciles.